Mateo, capítulo 25, versículo 14. ¿Estás? ¿Lo podés leer? De ahí en adelante. Seguimos. Amén. Tomen asiento. Esta es una época pobre en el Evangelio, rica en religión. ¿Escuchaste? Amén. Pobre en el Evangelio, rica en religión. ¿Es así? Amén. Es una época rica en tinieblas, pobres en luz. Es una época rica en violencia, pobre en paz. Una época rica en alcohol. Pobre en moderación, pobre en equilibrio, pobre en prudencia. ¿Puede ser? Dice la Escritura, y en esto de la religión, hay un problema, no te voy a hablar de una iglesia, te voy a hablar en general. Nosotros tenemos una visión de trabajo en la Iglesia del Río que está fundamentada en dos pilares básicos del Evangelio. ¿Estás acá? Uno es el llamado. La mayoría de las personas, la mayoría de las iglesias buscan gente o tratan de ganar gente por todos los medios. Amén. Con estrategias, con formas, con métodos, con maneras que el hombre argumenta entre lo mundano y lo bíblico para lograr que las personas se queden en la iglesia. ¿Sí? Puede ser. Prometen más que Dios. Vos no prometas más que Dios. Dios te va a dar el doble. No sé si te va a dar el doble. Puede ser, pero yo no te puedo decir nada. La religión promete más que Dios. Por eso la gente se desilusiona. Profetiza más que Dios. ¿No es cierto? Por eso la gente se decepciona. La vida cristiana es clara, la doctrina es clara, el hombre tiene que caminar y no se hace cristiano en un día, ni se va a morir, crucificado en un día, ni va a aprender en un día, y esto no es el tarot, ninguna de las mancias habidas y por haber, cartomancia, y las que quieras, como para que vos te toques a Dios con la varita de Harry Potter y vos decís, casa, auto, chica que me quiere. Harry, sí, te faltó el título de la facultad. Sí. No, este no. De arquitecto. La llama a decir Mario para que te dé el título. Prometer más que Dios. En esto de juntar gente y de buscar gente se pasa por alto una doctrina bíblica fundamental que es el llamado. Dios es el que llama. Las personas participan del reino de los cielos porque un día, por alguna razón, el Espíritu Santo los llama de las tinieblas a la luz admirable. Amén. El llamado es fundamental. Dios nos llama y nosotros participamos, respondemos a ese llamado o no. Y nosotros como iglesia, hablando de la visión de la iglesia, tenemos ese fundamento. La persona que está acá, los que ya conocen esto y los que no, cuando le predicamos a alguien, los que nos visitan y demás, cuando le predicamos a alguien, nosotros una vez que le predicamos el Evangelio, le decimos que venga, no a ver si le gusta, y disculpando a los que recién nos visitan, ¿amén? Esto es para refrescarle a los viejos. No es para ver si te gustó el culto. Sí, me gustó. Qué contento. Tiene una pintura. Me gustó la batería, estás contento, chico. Lindo, ¿eh? Me queda cerca, hijo otro. Sí, me gustó el pastor. Esta vez me gustó. Yo me sentí bien. Lindo baño, Maiche. Uno no puede
elegir la puerta de salvación, encontrar la puerta de salvación, mirá qué antónimo, ¿no? De su alma por una cuestión de gustos. ¿O sí? ¿No te parece demasiado antónimo? Caminé 40 años en un lugar que era de lindo. La salvación del alma la produce el Señor. El Señor es el único que puede salvar el alma. ¿Amén? Dios te llama. Y de eso tenemos que hablar. Y de eso le tenemos que decir a la gente, y la iglesia lo tiene que recuperar. Y lo está haciendo. Pero no tenés que olvidarte de la visión. Vos le predicás a una persona y le decís, vos tenés que orar y preguntarle al Señor si te está llamando a la iglesia del río. Si te está llamando a la iglesia del río, nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Amén? Si no te está llamando a la iglesia del río, somos amigos, te amamos, nos queremos, te extrañamos, si tenés que llevar una chapa te la llevamos, si tenés que ir al médico te llevamos, si querés que te vayamos a hacer la comida te la hacemos, pero no tenemos responsabilidades espirituales. Es fundamental el llamado en el Evangelio. ¿Amén? Es fundamental. Porque cuando vos vas y orás y el Señor te hace sentir de una u otra manera, porque no a todos nos responde de la misma manera. Pero en algún momento sentís la convicción de que Dios te está llamando a la iglesia del río, entonces guarda, porque Dios no te va a decir las cosas dos veces. Es decir, no te va a decir que hoy te quiere acá y mañana te quiere a la vuelta. El llamado es fundamental en el Evangelio. Es fundamental. Y nosotros tenemos el 99% de la iglesia fundamentado en el llamado. De personas que han tenido de parte del Señor la confirmación de que el Señor los ha llamado a servirlo a Él en este propósito que tiene un nombre que se llama Iglesia del Río, pero el propósito es espiritual. ¿Sí o no, amor? Acá acabamos de leer, hay mucho para compartir. Acabamos de leer un pasaje. Dice la Escritura que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ¿qué hizo? Fíjate lo que dice la parábola esta. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo? Vinieron los siervos. Fueron llamados. ¿Y qué hizo? Le entregó sus bienes. Mirá qué resumen del Evangelio. Este hombre era Jesucristo, el Hijo del Hombre. Yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mirá lo que hay en esta parábola que vemos generalmente. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Amén? De su capital, para que hagan una obra. Porque vos cuando vas a hacer una obra necesitas que te financien, ¿o no? Dios te da el don, te da el poder, te da los medios. Pero antes de darle Dios a estos siervos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Los llamó y les confió parte de lo que él había adquirido con su sacrificio. La figura de los talentos es una figura monetaria, pero representa todo lo que Cristo logró, consiguió, conquistó. ¿Amén? ¿A quién le dio sus talentos? ¿A cualquiera? ¿A que dice, ay, ¿sabes qué? A sus siervos, los llamados. Esta parábola es muy interesante ver dónde está ubicada. Está ubicada después de la parábola de las 10 vírgenes. Si vos lees más atrás, desde el versículo 10 en adelante, está esta parábola que es muy conocida, la parábola de las 10 vírgenes, ¿te acordás? Las vírgenes que tenían lámpara, aceite, que las que no, las prudentes, las insensatas. ¿Sí? Estas vírgenes que esperaron al esposo, algunas se durmieron y otras velaron y entraron a las bodas. ¿Sí, iglesia? Cuando termina la parábola de las vírgenes, versículo 13, 25, 13, dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y dice, porque. ¿Lees el por qué ahí? Porque. Dice, velad y orad porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Amén? Dios nos llama al Evangelio,
Y Dios nos llama a un lugar. Nosotros, así como hay millones de ciudades en el mundo, solamente podemos vivir en una. ¿Amén? Y así como en esa ciudad hay millones de casas, o por lo menos en el Cipolletti unas 30.000 casas, 40.000 casas, 35.000 casas, no podemos vivir en todas, tenemos que vivir en una. Y así como hay 40 o 50 barrios, 30 barrios, no sé cuántos hay, tenemos que vivir en uno. Y así como hay 40.000 autos, tenemos que andar en uno. Y aunque tuvieras 3 coches, podés usar uno a la vez. Y si tenés 2 bicicletas, también tenés que usar una a la vez. Dios te llama a servirlo a un lugar. ¿Cuál es la maldición del hombre? Ser errante. El hombre errante. ¿Cuál es la maldición de Caín? Errante y extranjero serás en el mundo. Porque el errante, el que anda de acá para allá, el que cambia de marido, el que cambia de novio, cambia de novia, el que cambia de gustos, el que cambia de barrio. Dicen en el campo que la vaca que pierde su querencia se atrasa en la aparición. No sé si lo escuchaste alguna vez. Cuando uno se mueve mucho, anda mucho, siempre está empezando y siempre que empieza de cero y pierde lo anterior. Cuando Jesucristo te dice que tenés que arraigarte, arraigados y sobreedificados en Él. Vos tenés que plantarte en un lugar, tenés que plantarte en el lugar donde Dios te llama. Para eso tenés que tomarte el trabajo de orar, de preguntar, de moverte, de venir, de consultar al Señor para que te confirme dónde te quiere. Y cuando te dice dónde te quiere, consejo, morí ahí. Amén. ¿Sí, amor? Amén. Las mamás, ¿cómo le va a los chicos que cambian de escuela todos los años? Mal en amistad, mal en contención, mal en los estudios, mal en carácter, mal. Te creas sin identidad. ¿Amén? Dice la Biblia que Dios, después de la parábola del aceite, dice, porque el que no es prudente, el que no vela, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó, todo tiene valor en la Biblia. Llamó, dijo el Señor, ni una tilde ni una jota, todo, un acento tiene valor. A sus siervos y le entregó sus bienes. O sea que la responsabilidad del don que Dios nos ha confiado, amén, la responsabilidad del don que Dios nos ha confiado radica, ¿estás acá? Radica en algo que Dios nos dio junto con el llamado. No es casualidad, hay que sacarse de la cabeza la religión que vos vas donde te gusta. No, mira, el llamado por ahí es donde no te gusta. Dice la Biblia en el libro de Hechos, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo creo en eso. Yo creo en eso. En que Dios llama a una persona y la planta en la congregación. Amén. Dios me llama. Dios no juega. Dios no piensa una cosa a la mañana y otra a la tarde. Si no respondes al llamado, hacete cargo. Vos podés tomar como que te invitaron, se dio, fuiste una vez, apareciste. Yo te doy un consejo, no hay casualidades en Dios, amor, no hay casualidades. Dios te llama y te llama. Te instala y te instala. Y ahí donde Dios te planta, vas a crecer y vas a dar fruto. Mientras tanto, no. Vas a andar errante, y el que anda errante, un árbol en el baúl del auto. ¿Quién se compra un árbol para llevarlo en el baúl del auto? El errante es extranjero, no se responsabiliza de nada. Está acá porque pinta. Y cuando no pinta, se va. Y Dios quiere que estés pintado y despintado. Y que te hagas cargo. ¿Amén? Buscamos al Señor, nos concentramos. Amén. Y que te hagas cargo
que te hagas cargo, porque nadie crece escapándose. Y el errante vive escapándose. Se le complica un poco en un trabajo y en vez de crecer, de madurar su carácter, en vez de formalizar su vida, en vez de ser más serio, en vez de endurecerse, de aprovechar la oportunidad, renuncia. Alquila una casa, se pelea con el vecino, se va. Vive escapando. El errante vive escapando. ¿O no? Y en lo espiritual, Dios te planta en un lugar y te quiere ahí. ¿Amén? Y ahí tenés que aguantar el sol, tenés que aguantar el viento, tenés que aguantar la inundación y tenés que aguantar la flor y la mariposa cuando viene la gloria de Dios. ¿Amén? Dios los llamó a estos siervos antes de darle los talentos. ¿A vos te hizo lo mismo, no, corazón? ¿Te dio algo Dios? ¿Te confió de sus bienes? ¿Te dio un talento, una figura? ¿Te dio de su capital, de sus medios? No lo mezcles con los gustos, no lo mezcles con la opinión, no lo mezcles con lo que te parece o no lo mezcles con lo que te cae bien, porque acá la voluntad que se tiene que cumplir es la de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Mirá algunos ejemplos. Uno, el de Eliseo. ¿Te acordás del profeta Eliseo? Sí, Eliseo. Hebreos, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Hoy no se habla del llamado de las iglesias porque hay medios de marketing para atraer a la gente. ¿Sí, corazón? Pero el medio de Dios es el llamamiento. Primera de Reyes 19. ¿Estás acá? ¿Sí? Primera de Reyes 19. ¿Estás? Dice la escritura. Elías, ¿no te acordás que Elías había estado dejando su ministerio? Concéntrate porque esto te puede salvar la vida, ¿eh? Partiendo de allí, Elías estaba por dejar su ministerio y le habían mandado a que unja a Eliseo. ¿Cuántos conocen este pasaje? Más o menos. Dice, partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. En esa época no había tractores. Él araba con 12 yuntas de bueyes adelante. Un campo muy grande y mucho trabajo. ¿Sí? Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. ¿Cómo vino? Corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió. Y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Lo ves muy complicado, Eliseo, para responder al llamado? ¿Es muy enredado? ¿Deshojando una margarita? ¿Tirando una moneda? Eliseo tuvo un gran ministerio, pero su respuesta al llamado de Dios fue casi automática. ¿Amén? Otro ejemplo, Mateo, el de la Biblia. Mateo capítulo 9, versículo 9. Toma esto con mucho peso, porque es fundamental de que vos respondas a tu llamado, porque mientras no respondamos al llamado, estamos afuera de la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Sí, corazón? Mateo 9, 9. Mateo, Leví, el publicano, ¿te acordás? ¿Lo tenés? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué le dijo? Qué palabra esa en boca de Jesús, ¿no? Léelo de vuelta, a ver. ¿Lo ves muy complicado, Mateo? El Señor lo llama a Mateo, sígueme. Dice que se levantó y lo siguió. Y Mateo era un hombre que estaba comprometido con el gobierno de Roma y cobraba impuestos, ganaba mucho dinero, una persona muy influyente. ¿Cuánto tardó en dejar todo? La decisión. Muchas veces nosotros padecemos en el camino cristiano porque no tenemos la decisión de responder al llamado que el Señor nos hace. Claudicamos entre dos pensamientos y el Evangelio sigue siendo uno solo. Si no te llama Dios, vos estás afuera.
Pero si Dios te llama y vos respondés al llamado, estás dentro del reino. Amén. Hay mucha gente que Dios ha llamado y no responde. Yo te doy un consejo: ¿querés vivir en paz y prosperado? Respondé al llamado. No es de todos el llamado. Hay gente que vos le predicás y no se despierta porque no la llaman. Porque el que llama es Dios. El Señor Jesús dijo: de los que me diste, no perdí ninguno. El Padre es el que despierta la fe en los corazones de los hombres. Así que cuando prediquemos nosotros allá afuera el Evangelio, digámosle a la gente: mirá, le predicamos la palabra, le invitamos a la iglesia, viene, se congrega y después le hablamos del llamado. Y vos tenés que saber que te llaman acá. Porque no hay cosa más real que armar una iglesia con llamados. Lo otro es marketing. Y cuando vos la armás con marketing, todos los días tenés que inventar algo para que se quede. Pero cuando la armás con lo genuino, con un llamado, el que las tiene acá es Dios. ¿Amén? ¿Le costó mucho a Mateo? No, dice, y se levantó, ¿y qué hizo? Dijo: Jesús, ¿dónde vamos? No, te explico, mira, este es el mapa, primero a Capernaum, vamos a sanar a este, después al otro. No, lo siguió. ¿Está escrito por casualidad? Este fue Mateo. Simón, ¿te acordás de Pedro, que se llamaba Simón antes, el apóstol? Mateo 4:18. Libro de Mateo capítulo 4, algunos ejemplos de llamados. Así le pasó a Jeremías, a Isaías, a Moisés. Amén. Mateo 4:18, ¿lo tenés? Hay que estar concentrado en la predicación, porque esta predicación te puede salvar la vida. Amén. Nosotros no molestamos, mientras se adora, hay mucha libertad en la iglesia, pero la palabra es la palabra. ¿Sí, iglesia? Mateo 4:18, que dice: andando Jesús junto al mar de Galilea en el norte, vio a dos hermanos, Simón, que después, ¿estás? Llamado Pedro, y Andrés su hermano, que después fueron apóstoles, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, el llamamiento, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando a los 4 meses las redes, le siguieron. No te entiendo, no se oye. Dejando. Yo te digo una cosa: nos hemos manchado en cada cosa. Hemos seguido cada cosa. Nos hemos embarcado en cada bardo. Y el llamado lo probamos. Alta sala el llamado. Esta semana no soy un llamado, soy un libre. Cuando quiera voy, cuando sienta. Vos tenés que venir cuando siente y cuando no sienta, porque si te llamaron te quieren acá. Mirá si vos fueras a trabajar cuando sentís. ¿Cuántos días al mes irías? Es lo mismo que la oración. ¿Por qué no venía a orar, Pedrito? No, es que todavía no siento, pastor. Mirá si vos, amor, irías a laburar cuando sentís. No te quedas en tu casa. ¿Amén? El llamado igual, increíble. Hay gente que ignora el llamado, y el llamado es la voluntad de Dios en la vida de una persona. No es un juego. Cuando en un corazón, cuando alguien te predica y vos llegás a entender que el cielo te está hablando, Dios tiene la capacidad de hacerse entender en cada uno de nosotros. A cada uno nos habla según lo que nosotros podemos captar, según nuestro corazón y nuestra cultura y nuestra forma de ser. Él se comunica con nosotros. Somos todos distintos, pero el Señor se hace entender, ¿o no? Y después nosotros jugamos con el llamado. No es conveniente, porque el Evangelio es verdadero. En la religión hace lo que quiera, pero en el Evangelio no. ¿Lo ves muy complicado acá estos muchachos para seguir a Jesús? ¿Qué hicieron? Al instante, que dice la Escritura, dejaron la red y le siguieron. ¿Estás? Mateo 4:21. Ahora Jacobo y Juan, que también fueron apóstoles. Concentrate en esto porque esto es fundamental. ¿Amén? Dice la Escritura:
Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. ¿Qué hizo Jesús? Los llamó. Qué día ese, ¿no? Los llamó. ¿Sabéis lo que significa? El Evangelio es tan importante que te llama Dios en persona. Por eso así es el compromiso. Amén. Los llamó. No importa dónde anduviste. El tema es, hoy estás acá. Y si Dios te está llamando, yo te doy un consejo. La solución de los problemas de tu vida empieza por ahí. ¿Qué pasa cuando vos, mamá, sale a la vereda y le dice al nene, vení adentro, Joaquín? Y el nene dice, no. Mamá dice, déjame. Es tan simpático. Quédate, Joaquín. ¿Vos tú así? ¿Respondés así? ¿No te agarra como que te sientan en una hornalla? Levantá todo lo que está en el piso de la habitación. Mamá, sí, vení, escúchame, sí. ¿Estás atenta? Sí, escúchame. No. Es que bonito, no quiere, calor. ¿Cómo te da vos cuando tu pibe te dice no? ¿Te da bien? ¿Te pega bien? ¿Cuántas peleas de matrimonio habla cuando la mujer dice, vamos a lo de mamá? No. O siempre la misma. ¿Y los novios? ¿Qué pasó a buscar esta tarde? No. ¿Que tenía otro? Sí, tengo dos. A uno le gusta, cuando a vos te llaman, viste, hay gente que dice, presenté un currículum, parece que lo está por venir a visitar alguien de Saturno, de Venus, de Marte, presenté un currículum, dijeron que me van a llamar. Que es una excusa que hay en el mundo para decir, arreglátela, nosotros te llamamos. Es como decir, bancátela sola. Y suena, te llama tu mamá, suena el celular. De la empresa. Hola, ¿qué tal? Sí, te llamamos de recursos humanos. Ajá. ¿Podés venir a las 4 de la tarde? Sí, creo que sí. Ojalá tuvieras la misma alegría, no te digo una alegría celestial, te digo esa cuando entiendas el llamado de Dios. Amén. Pero menospreciamos tanto el llamado porque nosotros somos muy religiosos y nos vamos atrás del cotillón de la religión. Los globos, el payaso, la piñata, y nos olvidamos que el llamamiento es celestial y que el que llama es Dios y Dios no juega. Amén. Dice la Biblia que Dios llamó a Abraham y Abraham salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Y que nosotros sabemos el camino del Señor a dónde nos lleva. Si no respondemos al llamado, estamos afuera de la voluntad de Dios. Y lo demás es verso. Amén. Sí, corazón, ejemplo tenemos en los apóstoles, en la parábola, que Dios le dio el talento a los llamados. Hay gente que dice, linda, divina, hermosa, hermosa gente, pero muy mal criada en la religión, que en la casa, ¿viste? Después de estar años en la casa, que te podés quedar en tu casa por el hombre, porque te trataron mal, pero un día Dios te da otra oportunidad. Y ese día la tenés que aprovechar. Hay gente que está en la calle y dice, yo soy profeta, no digas nada, mi amor, callate la boca, ¿qué haces con la guita de Dios en tu casa? Manoteate lo de Dios y quedate en tu casa. Andá a ponerlo a la bolera. Y si no, decís, no, soy ama de casa, que te trae menos condenación. ¿Amén? ¿Sí, amor? Ufanarse de un don afuera del cuerpo no es una buena noticia en el reino de los cielos. ¿Amén? Mucha gente se queda por culpa de los hombres, seguro, porque la iglesia falla, pero el llamado te lo hizo Dios. ¿Amén? ¿Sí? Un ejemplo más de por qué no respondemos al llamado. Juan 21:19, para ir terminando. Juan 21:19, dos pasajes más. Algunos más, a ver. Ya estamos. Vamos a leer unos versículos, concentrados en la palabra. Amén. Juan 21:19, ¿lo tenés? Dice la Escritura,
Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Lo lees? Muy importante que leas la palabra, amor. ¿Sí? No importa si no entendés nada. Mientras Dios te llame, tenés que empezar a caminar y ahí vas a ir entendiendo. Entonces, esto dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Hablando de Jesús a Pedro. Y dicho esto, añadió, ¿qué le dijo? ¿Qué tal? ¿Alguna vez Dios te habló y te dijo, ¿te sigo? ¿Te sigo? En la religión, la idea es que Dios te sigue. En el Evangelio, vos lo seguís a Dios. ¿Sí, amor? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sígueme. Qué linda palabra. Si vos tuvieras ojos para verlo, el valor del llamado. Sígueme. Amén. Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, Juan. ¿Te acordás que ese era el discípulo que amaba a Jesús? Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, quede a ti. Y le repite, ¿qué le repite? Sígueme tú. ¿Sabes cuánta gente vive en la iglesia así? El Señor de los cielos le dice, no sé qué nombre poner ya porque no me queda el nombre. Paco, Paco. Sígueme. Ah, sí, claro. Señor, ¿y el Marcelo? ¿Y mi mujer? Vení más cerca porque me quería hablar al oído, Señor, no te quiero dar. Te llama Dios, es una honra, ¿no? Y vos estás mirando al hombre, che, Señor, ¿y este? Porque mi mamá no se congrega, porque mi marido no quiere ir, porque me queda lejos. Y Jesús le dice, mira, dejá de mirar a tu alrededor, seguime vos. ¿Y sabés cómo se llama este mensaje? Sígueme tú. No hay excusa, hermano. Mira que la religión te enseña a mirar al hombre. Si el hombre camina, vos caminás. Si el hombre se entrega, vos te entregás. Si el que te da una palabra tiene testimonio, la recibís. Si es un hijo del diablo, le decís que no. Porque la religión te cría mal. El Evangelio es otra cosa. ¿Y sabés lo que te dice Dios si vos sos de los que miran a quién va y quién no va atrás de Jesús? Te dice, sígueme tú. ¿Amén? Sígueme tú. No pongas los ojos en las circunstancias, no pongas los ojos en la tormenta. Esto no quiere decir que tenés que divorciarte. Atendé a tu marido, atendé a tu mujer, amá a tu marido, amá a tu mujer, cumplí con tu matrimonio, no abandones tu casa, primero tu familia. Pero el llamado te lo hace Dios. Si querés ver días buenos, seguilo al Señor. Iglesia del Río, cuando prediques, decile a la gente, vos tenés que saber si Dios te llama a la Iglesia del Río. Porque eso es genuino. Eso es auténtico. Eso es el Evangelio. Porque si Dios te llama, Dios te sana, Dios te salva, Dios te levanta. Amén. Fuerte el aplauso al Señor.